Maná, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. Qué alegría poder compartir con ustedes. La meditación que voy a hacer va a realizarse sobre la misma palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas bonitas que hemos aprendido en la renovación carismática católica es que la fe de nosotros es una fe centrada en Jesucristo, y la fe de nosotros tiene como sustento la palabra de Dios. La renovación carismática no está hecha para promover devociones personales, ni para promover otro tipo de devociones. La renovación carismática es fuego de Espíritu Santo. Y yo creo que a veces debilitamos la renovación carismática cuando le comenzamos a meter un montón de devociones y un montón de cosas. Y tal vez deberíamos centrarnos más en la palabra de Dios, en la fuerza de la palabra de Dios. Los que estuvieron ayer conmigo en el retiro durante el día se dieron cuenta que tomamos unos textos bíblicos y los explicamos con sabrosura, con alegría. Porque la palabra de Dios tiene que aprender a gustarse con sabrosura, con gozo, con alegría. Y si comprendemos la palabra de Dios, la gente avanza sola. La gente avanza sola. Las devociones pasan. Hoy están de moda unas devociones, mañana otras, pasado mañana otras y hace unos años otras. La palabra de Dios jamás pasa. La palabra de Dios jamás deja de ser, porque esa palabra de Dios es de una riqueza extraordinaria. Yo les voy a invitar a ustedes a que meditemos en un texto bíblico, un salmo muy conocido, y que lo volvamos a gustar, lo volvamos a saborear, lo volvamos a profundizar. Necesito que tengan la Biblia en sus manos, y la tienen ahí con ustedes, para que ustedes vean la riqueza, el valor de la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios. Necesito que tengan su Biblia en las manos y para que lo sigamos, para que valoremos la meditación de este texto bíblico. Si puedo ponerme, me dijeron que no me hiciera muy allá, pero me gusta estar cerca para que estemos, este Papa está venciendo distancias entre el pueblo y los sacerdotes, y a veces nosotros queremos distanciarnos, y este Papa yo lo veo acortando distancias. Hay que acortar distancias entre el pueblo, los dirigentes, los líderes, los ministros, los sacerdotes, porque veo que este Papa está cortando distancias. Es chévere este Papa, ¿no? Es el Papa que Dios nos dio para esta época. Bien, quiero que tomen sus Biblias en el Salmo 23, un salmo muy conocido, y lo vamos a meditar despaciecito. Lo que les digo, cuando uno se come un alimento con rapidez, eso le produce indigestión. Cuando uno saborea, gusta, mastica y vuelve a profundizar, la palabra se vuelve para nosotros una alegría, un gozo, una felicidad. Tomen el Salmo 23 y vamos a saborearlo, a gustarlo. Muchas personas en sus casas tienen este salmo en un afiche, en una lámina. Yo quisiera que aprendiéramos a gustar ese sabor de la palabra de Dios, ese amor por la palabra de Dios. Voy a leer todo el salmo y después lo vamos a ir explicando palabra por palabra. Este Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Me guía a arroyos de tranquilas aguas. Me da
nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Es el salmo que habla de dos situaciones. El salmo que habla de Dios pastor, lo que hace Dios como pastor. Pero a la vez es un salmo que habla del creyente como oveja. Y es que es relativamente fácil entender a Dios como pastor, pero es un poco más difícil entenderse como oveja. Porque cuando uno entiende a Jesús como pastor, no reflexiona lo que eso significa como oveja. Siempre hacemos esta meditación y siempre hacemos esta reflexión desde el punto de vista de Dios como pastor. Pero todo lo que aquí vamos a ir meditando, que es la misma palabra de Dios, todo esto lo que nos lleva a profundizar y a meditar es que en último término tenemos que ser ovejas que se dejan pastorear. Porque quizás lo más difícil no es aceptar a Jesús o a Dios como pastor. Y yo creo que eso lo hacemos todos. Pero quizás es mucho más difícil y más complejo aceptarse, verse y entenderse a sí mismo como oveja. Uno dice, el Señor es pastor, Dios es mi pastor. Pero cuando yo acepto que el Señor es mi pastor, es porque yo soy su oveja, su oveja. Y el problema es aceptar el pastoreo, pero el problema aún mayor para mí es entender que soy oveja. Y eso a uno le cuesta mucho, porque uno no quiere ser oveja, uno quiere ser león, uno quiere ser cocodrilo, algunos hasta se parecen. Pero el problema es ser oveja. Él es pastor. Y vamos a mirar, y la meditación de esta tarde tendrá siempre dos partes. ¿Qué significa que Él sea pastor? Pero luego usted y yo, en nuestra meditación y después de la reflexión, podríamos decirnos, y yo asumo el papel de oveja de dejar que esto ocurra en mi vida. Él es pastor, ¿ok? Pero lo primero que dice es que el Señor es mi pastor. Lo primero que dice es, nada me falta. Con Él como pastor, nada le falta, nada me falta. Y saben, yo creo que aquí los creyentes tenemos un gran problema. Significa que Dios es un pastor, un ser que provee. Dios es alguien que provee. Dios es alguien que está pendiente de mis faltantes. ¿Qué faltantes tiene usted en la vida? ¿Qué faltantes tenemos cada uno de nosotros en la vida? No estoy hablando solamente de faltantes a nivel material. Sin embargo, también los implica. Él es pastor porque con Él nada me falta. Resulta que el ser humano, digámoslo así, dentro del reino animal, es la criatura, aunque nosotros no somos animales, pero es la criatura más indefensa.
Ustedes ven que nace un ternero y al día siguiente o aún al mismo día está caminando y está buscando comida. Está haciendo lo que tiene que hacer para conseguir alimento. Los terneros nacen caminando. El ser humano se demora meses para caminar. Meses para caminar. Los animales nacen chillando, ladrando, gimiendo. El ser humano es la criatura que más se demora para expresarse adecuadamente, para aprender a hablar en nuestro caso. Somos seres absolutamente indefensos y somos seres absolutamente dependientes. Pero además, las relaciones que nosotros vamos teniendo, las relaciones que vamos teniendo con nuestros padres, con nuestra madre, con el papá, con la mamá, con los hermanos, van generando en la vida de nosotros una serie de faltantes. Una serie de faltantes. Cuando hace poco leí una investigación que se hizo de los criminales más grandes de la historia. Es un artículo psicológico interesante. Y ese artículo daba una de las conclusiones es que los criminales más grandes de la historia tienen familias desarticuladas, familias desbaratadas, familias con grandes problemas entre los papás, o tenían un papá opresor, o tenían una mamá demasiado sumisa, o solamente le había tocado a la mamá levantar solo ese hogar. Somos seres humanos con grandes faltantes. Faltantes en el amor, faltantes de afecto, faltantes de cariño. Por eso nos hemos vuelto extremadamente celosos, extremadamente posesivos. Miren ustedes muchas de las relaciones que establecen muchas personas hoy. La mayoría de los jóvenes establecen unas relaciones obsesivas, supercelosas, posesivas. Somos seres humanos con faltantes. Y cuando dice aquí el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, hermanos, quiere decir que Dios es un ser que al ser humano lo va recomponiendo constantemente, lo va reestructurando constantemente, le va llenando los faltantes. Si una persona tiene el faltante de su papá o de su mamá en la vida, pero en ese hogar está presente Dios, Dios llega a suplir ese faltante. Dios llega a equilibrar a ese individuo y Dios llega a dar una paz y una tranquilidad a esa persona que no se lo puede dar absolutamente nadie más. Cuando nosotros entendemos que con el Señor nada nos falta, quiere decir que Dios suple y llena los grandes vacíos de la existencia humana. Dios llena los grandes vacíos de la condición humana. La otra vez le escuché decir a uno de los grandes líderes mundiales de la renovación carismática, un obispo colombiano, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y él decía que Dios nos había creado con un hueco, con un vacío, y que ese vacío y ese hueco solamente lo podría llenar Él. Y que cuando uno trata de llenar todos los huecos de la existencia con cosas, con personas, con objetos, el vacío y el hueco se aumenta más, se hace más grande. Esto es,
solamente Dios satisface plenamente al ser humano. Toda relación humana dejará profunda insatisfacciones en la vida. Ningún hombre llenará adecuadamente ninguna mujer. Ninguna mujer satisfará adecuadamente a ningún hombre. Nada de lo que nosotros hagamos logrará satisfacer adecuadamente a otro ser humano. El único que satisface adecuadamente al ser humano es Dios. Su amor no es un amor esclavizante. Su amor no es un amor que despersonaliza al ser humano. Mis hermanos, cuando decimos, Él es mi pastor, nada me falta, estamos hablando en todos los ámbitos de las realidades humanas. La parte psicológica, la parte afectiva, la parte material, la parte de relaciones. Y tal vez lo que nos hace falta a los seres humanos, o tal vez no, estoy absolutamente seguro que lo que nos hace falta a los seres humanos es la comprensión de Dios como el ser con el que nada nos falta. Él es mi pastor, nada me falta. Él es el que provee. Él es el que trae estabilidad a mi ser. Él es el que trae equilibrio a mi ser. Si ustedes analizan las sociedades sin Dios, son las sociedades donde hay más desequilibrios. Más desequilibrios. Dios trae una satisfacción del ser que absolutamente nadie más lo puede hacer en mi vida y nadie más lo puede hacer en tu vida. Mi hermano, sé oveja, sé una oveja buena. Deja que Dios satisfaga tu ser. Con Él nada te va a faltar. Yo les decía ayer a los hermanos que estábamos reunidos ayer en retiro, les decía que dicen los psicólogos que la enfermedad del siglo XXI no será el cáncer. Casi que si hoy detectan el cáncer temprana, lo controlan. Y casi que con todo esto del genoma humano se van a poder prevenir enfermedades. Y los científicos y los pensadores y los psicólogos dicen que controlarán el SIDA. Antes una persona que tenía SIDA se tenía que tomar 20, 25 pastillas. Hoy se toma 2 o 3. No es un problema para la sociedad, el cáncer. Pero la enfermedad del siglo XXI será mental. Serán enfermedades de tipo mental, psicológicas, vacíos, depresión, ansiedad, angustia. Y de eso yo podría asegurarles a ustedes que en cada una de la familia de nosotros hay una persona con un problema de tipo psicológico. Ansiedad, todos los postguerra, postquirúrgico, postparto, porque ahora todo es postquirúrgico, postparto, yo no sé qué. Y claro que estás enfermo, claro que estás mal. El problema es mental. El problema es de los seres humanos que nos sentimos solos, vacíos. Nos sentimos solos, vacíos, angustiados. El problema es mental. No es solamente físico. El problema es mental. Cuando dice el Salmo, el Señor es mi pastor, con Él nada me falta, está hablando de eso. Dios es alguien que llena tus vacíos. Dios es alguien que complementa adecuadamente tu ser.
Dios es alguien que trae una paz que nadie más puede darte. Dios es alguien que trae satisfacción a tu ser, paz, tranquilidad, serenidad, como nadie más puede hacerlo. Cuando el Salmo dice esto, está hablando de que con Dios nada me falta. Y eso tiene dos maneras de entenderlo. Uno, lo material. Sí, con Dios no me falta nada. Quien tiene a Dios no le falta nada, decía Teresa de Jesús, la gran maestra espiritual del siglo de oro español. Pero también es esa faltante interior con el cual cargamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos cargamos con un faltante interior. Y ese faltante interior, el único que lo puede satisfacer adecuadamente es Dios. Aléjese de Dios y sus faltantes se acrecentarán. Aléjese de Dios y sus vacíos se harán más grandes. Aléjese de Dios y usted será un ser desarticulado, estresado, descompuesto. Aléjese de Dios y usted será un ser inestable. Acérquese a Dios, déjese guiar, déjese pastorear, sea oveja. Porque el problema a veces de la oveja es que hay ovejas que quieren decirle al pastor por dónde las tiene que llevar. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros queremos ser ovejas que le dicen a Dios por dónde las tiene que llevar. Acérquese a Dios y usted encontrará equilibrio. Acérquese a Dios y usted encontrará paz interior. Acérquese a Dios y usted, sus intranquilidades, sus desasosiegos, sus complicaciones internas irán poco a poco encontrando su lugar, en proceso. Ayer hablamos de que la sanación se realizaba en proceso. Eso significa, Él es mi pastor, nada me falta. Eso significa, Él es mi pastor, con Él nada me falta. Ahora, eso no quiere decir que no sea necesario el amor humano, el complemento humano, las relaciones humanas. Pero el amor de Dios va más allá de eso. El amor de Dios suple vacíos que nos ha ido dejando la vida. Dios va trayendo una paz y una serenidad que absolutamente nadie más lo puede tener, hermanos. Eso significa, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lo material tendré lo suficiente. En lo mental, en lo psicológico, en la parte interior, tendré un equilibrio, tendré una serenidad, tendré una paz que absolutamente nada ni nadie pretenderá darme. La sociedad de nosotros, el mundo de nosotros, el mundo que hemos construido, ha creado ídolos y dioses momentáneos, artistas, cantantes, danzantes, pensadores, que han ido dejando al ser humano cada vez más insatisfecho y que han ido dejando al ser humano cada vez más descompuesto. Acércate a Dios, hermano. Él es el origen de tu equilibrio. Él es el principio equilibrante de la existencia. Él es el principio de orden en el ser. Cuando usted se aleja de Dios, se desequilibra, porque usted pierde su centro. Cuando uno pierde el centro, entonces se desequilibra todo el ser. Él es
El pastor significa que con él nada me falta. Esto es, él es el que trae equilibrio al ser. Yo creo, hermanos, que cada vez tenemos una sociedad más caótica. Cada vez habrán más atentados. Cada vez habrán más asesinos en serie. Cada vez habrán más personas que asesinarán en la escuela, o que dispararán en un colegio o en un hospital, o que se suicidan. Esta mañana yo estaba viendo la historia de un jugador de fútbol en la televisión mientras desayunaba, que se suicidó. Un hombre exitoso, un hombre que parecía que le iba bien. Pero es que nosotros hemos pretendido tener una felicidad sin Dios. Y ustedes y yo sabemos que la felicidad sin Dios es una felicidad incompleta. No hay felicidad completa sin Dios. Toda sociedad, toda familia, toda persona que borra a Dios de su historia, de su centro, es una sociedad, es una familia, es una persona que se desequilibra, Y por eso viene la angustia, y viene la depresión, y vienen los asesinos en serie, y vienen las matanzas, y viene la esquizofrenia, y viene la neurosis, y vienen los obsesivos compulsivos, y vienen los celosos, y vienen los esclavos del sexo, porque el ser está descompuesto. Solo Dios satisface adecuadamente al ser humano. Seamos ovejas que se dejan pastorear, que encuentran en Dios su seguridad, que encuentran en Dios su paz. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo.